porque de pronto hay alguna cantidad de contenido que recorrer y de pronto al final vamos a estar un poco corriendo. Entonces, si quieres, si quieres Yo empezamos un poco. iría arrancando la charla. Ujú. Bueno, ok. Entonces introduzcamos un poco qué va a pasar aquí en los próximos minutos. El nombre de la conferencia es Gestionando activos físicos a través de activos digitales y un poco el objetivo de todo lo que vamos a charlar aquí en este momento es entender. Pareciera que es una charla de tecnología y pareciera que es una charla únicamente enfocada en nuevos artificios tecnológicos, pero casi que la charla no sería posible si no reconocemos el rol que tiene el ser humano dentro de todo este proceso, ¿no? O sea, el ser humano que pues va por un entorno y tiene que tomar decisiones y pues en este momento en la imagen tenemos a alguien que va por ahí por un bosque, puede que esté perdido, trata de encontrar un rumbo, quiere llegar a alguna parte y pues digamos que todo el que haya estado de paseo por las montañas muy probablemente conoce esta situación, pero a veces no se diferencia mucho de lo que realmente pasa pues en otras situaciones de la vida, como lo que pasa cuando estamos enfrente de un activo industrial, ¿no? Enfrente de un activo industrial tenemos una cosa pues que no se ve tan bonita como el bosque, pero pues tiene cierto nivel de encanto y tenemos una cantidad de opciones frente de nosotros, tenemos una cantidad de retos frente de nosotros y siempre estamos como las dos partes, ¿no? Está el activo como la cosa que es, como la cosa dura, como la cosa de metal, como la cosa de electricidad, mecánica, de ciencia dura, física, ingeniería. Y está el ser humano como lo más soft y la mente humana especialmente como lo más maleable y lo más soft que puede existir. Y entre esa interacción de ese activo que tiene ese conjunto de características tan duras y a veces tan complejas de leer, cuando miramos, por ejemplo, una refinería o un activo significativamente grande, pues todo tiene que ver con todo y es muy complejo escribirlo en una frase. Cuando eso se pone digamos, enfrente de la mirada de un ser humano, y el ser humano, pues ocurre que es el gerente de esa planta o que es el director de mantenimiento de esa planta, y ese ser humano tiene que tomar decisiones respecto de cómo hacer que ese activo llegue a realizar el valor máximo que puede llegar a generar. Entonces, digamos que un poco el contexto de la charla es ese. Somos seres humanos que tenemos que interactuar con sistemas tecnológicos y tenemos un 50% de la película que es matemática, que es tecnológica, que es metódica, pero tenemos otro 50% de la ecuación que es humana. Y, y ahora que estábamos hablando al principio de esto de cambio de paradigmas, pues un poco la charla va enfocada a eso, a cómo nos entendemos como seres humanos en los escenarios de toma de decisión, que por sí tomar decisiones es un tema que a gran parte de la población le genera mucho estrés. ¿Cómo en ese concepto cómo en ese contexto de toma de decisiones podríamos articularnos mejor, aprovechando nuestra mente creativa y también apoyando nuestra mente en recursos tecnológicos que hagan que nuestra capacidad de acierto en la toma de decisiones sobre ese activo pues sea cada vez mayor, ¿no? Entonces un poco si uno plantease aquí alguna fábula, uno podría decir, imagínate que te encuentras a Aladino, a la lámpara de Aladino y básicamente te da te concede dos deseos. Uno es que siempre puedas tomar la decisión correcta, o sea, que entiendas cuál es la decisión correcta. Y dos, pues que la puedas llevar a la práctica. Si uno solo pusiese esos dos deseos en las manos de un gerente de activos, pues puedes poner el activo más complejo que tú quieras, estaría condenado al éxito, porque siempre sabía exactamente lo que hay que hacer y siempre estaría completamente, gracias a nuestro amigo Aladino, obviamente en este ejemplo teórico, hipotético, pues está habilitado a obtener siempre lo mejor de ese activo, ¿no? Entonces, un poco la promesa de los activos digitales, pues no son Aladino, pero se acercan, por lo menos en la mitad de la ecuación, a ayudarnos a tratar de entender cómo es que yo tomo decisiones. Uy, perdón. ¿Cómo es que yo tomo decisiones? ¿Y qué es lo que debería pasar para que yo tenga la certidumbre de que cuando me estoy aproximando a un problema, tenga recursos de pensamiento que me permiten garantizar que la decisión que estoy tomando sobre el activo, pues es la decisión correcta? Entonces, hay una segunda parte que lamentablemente no alcanzamos a cubrir en esta charla, que es, bueno, cómo garantizar que siempre voy a estar completamente en capacidad de ejecutar esa decisión. Eso digamos que es el continuará de esta charla, pero por lo menos podemos abordar de manera completa el tema de qué tan creíble es decir, siempre voy a poder tomar la decisión correcta. Es un poco el planteamiento que vamos a desarrollar durante de esta charla y ver si pues, suena creíble lo que proponemos a través de los activos digitales en términos de soportar procesos de toma de decisiones. Entonces, obviamente, pues cuando miramos el activo digital, pues hay un punto importante y es que los activos digitales no aparecen espontáneamente, sino hay todo un ciclo de vida
donde inicialmente pues, puede estar alguien, un emprendedor o un propietario que tiene una idea respecto de lo que el mercado le permite vender. Este personaje de pronto necesita el inversionista, entre ellos dos contratan a alguien que es el project manager que monta la planta, luego le ponemos hasta un gerente de planta, un gerente de producción, un gerente de mantenimiento. Este personaje pues, requiere un equipo de trabajo en operación y mantenimiento, y todos ellos, a lo largo del ciclo de vida, toman muchas decisiones. O sea, estamos hablando aquí de siempre tomar la decisión correcta. Entonces, hay muchas oportunidades de acertar, pero también hay muchas oportunidades de errar a lo largo del proyecto de crear un activo industrial, hacer que exista, y una vez que existe, hacer que opere de manera correcta y que genere la cantidad de valor que se espera de él. Entonces, digamos que cuando hablamos de las tomas de decisiones y cuando hablamos de cómo estar cierto de que cada decisión que voy a tomar es correcta, pues sale este primer elemento y es, pues se decide sobre muchas cosas. Y cuando se decide sobre muchas cosas, muchas personas tienden a pensar distintos sobre sus propias prioridades. Entonces, ahí sale como un primer nivel de claridad de por qué es complejo hablar de que sea posible crear instrumentos que siempre nos ayuden a tomar la decisión correcta. Pues básicamente porque pareciera ser que hay tantas personas alrededor del activo que muchos de ellos pueden querer decidir sobre temas distintos. Entonces, la primera propuesta, digamos que el primer elemento de simplificación que proponemos es, en realidad no importa, o sea, no importa si eres el owner, el investor, el project manager o el operador, básicamente siempre estamos tomando decisiones que afectan el valor del negocio. Y ese es un primer punto que suena un poco simple, pero vamos a ver un poco más adelante cómo estamos de lejos de este primer punto. Si aceptásemos y reconociésemos que cualquier decisión que tomamos en un activo industrial es acerca del valor de negocio, quizás sería muy fácil, quizás sería mucho más fácil hacer el gerenciamiento y sería más fácil que ese elemento soft, que es el ser humano, se integrase de una manera mucho más indulgente con el contexto industrial. Entonces, hay muchas personas hablando de muchos temas, decidiendo sobre muchos aspectos del activo. Entonces, pareciera ser que todos estamos buscando cosas distintas. De pronto, el owner está tratando de conquistar un mayor market share. De pronto, el personaje de operación está tratando de minimizar los costos de operación, de energía, de mantenimiento. Quizás el project manager, cuando estaba haciendo el proyecto, estaba pensando en no pasarse del presupuesto disponible. Entonces, pareciera ser que todos estuviéramos buscando cosas distintas, y ese es un tema que lamentablemente, me parece a mí muy lamentablemente, va muy asociado a la manera como medimos nuestros procesos industriales. Alguna vez alguien dijo que era buena idea segmentar las metas grandes en metas pequeñas y esas metas pequeñas en metas más pequeñas, y nos enseñaron que había que hacer un desglose de indicadores, y hasta ahí todo eso está fantástico, excepto que cuando nos dijeron eso, nos separaron. Y entonces pusieron a múltiples personas en múltiples silos a buscar un número independientemente. Entonces, quizá la manera como yo mejor lo puedo hacer gráfico es una orquesta, ¿no? O sea, si tenemos una orquesta sinfónica y tenemos una pieza que sea la pieza que más nos guste, el compositor que más nos guste, y tenemos aquí este conjunto de personas, y alguien llega con una idea: oh, vamos a optimizar esta empresa, entonces vamos al KPI, y entonces vamos a segmentar los grupos, y entonces cada quien tiene que maximizar el desempeño del grupo. Entonces tenemos al señor del violín diciendo: no, pues yo voy a maximizar mi violín porque es que quiero un indicador ganador. Y entonces después llega el señor de la flauta y dice: no, pero ¿cómo así? Es que yo también tengo que maximizar las flautas porque esto es muy importante. Y entonces llega el señor del tambor, hace lo mismo, y llega el señor de la tuba, hace lo mismo, y pues básicamente destruyen la pieza, porque cada quien buscando su máximo, su KPI, se olvida de que lo que tiene sentido en la orquesta es la armonía y de que lleguemos juntos a donde dijimos que íbamos a ir. Entonces, a mí me parece que de entrada, cuando medimos cosas, cuando establecemos una gran cantidad de KPIs, que esto tendrá muchos detractores, pero cuando tenemos una gran cantidad de KPIs y el KPI se vuelve el objetivo por encima del valor de negocio, lo que yo creo es una destrucción de valor más que una mejora en el valor. Simplemente porque estoy compitiendo, porque creo un ambiente competitivo de competencia al interior de la empresa. Entonces tengo múltiples personajes. Digamos, si yo me ubico aquí, si yo soy la persona de mantenimiento, entonces a mí me van a medir ¿por qué? Pues porque tengas los activos disponibles, porque tus reparaciones sean en el tiempo más corto. Entonces, si tú quieres reparaciones cortas, pues necesitas la bodega completamente llena de repuestos. Y si alguien que trabaja en la parte de bodega, que tiene un KPI
que está asociado a bajar costos de bodega o impuestos de bodega, se enfrenta contigo, o sea, se te para enfrente, pues él no es tu amigo. Él no es tu amigo porque su KPI es completamente distinto a tu KPI. Tu KPI de costo, tu KPI de velocidad necesita una bodega llena. El KPI de costo que él tiene, de costo financiero, de impuestos tributarios, lo que sea, necesita una bodega vacía. Entonces ya no vamos a ser amigos. Entonces comenzamos gracias, entre comillas, a este tema de indicadores, comenzamos a tener un tema de disipación de calor entre todas las partes que participan dentro de esto. Entonces, ahí quiero tocar el primer tema de la fragilidad humana. Somos seres humanos que a veces, lamentablemente, en virtud de estos esquemas de medición, nos vemos, o sea, nos vemos en la mitad de una situación de conflicto donde para salvar nuestro propio KPI tenemos que entrar en conflicto con otros KPIs de personas que están alrededor de nosotros, solo porque alguien decidió segmentar la empresa en KPIs individuales que parecían todos ellos una buena idea y que se hicieron con la mejor intención, pero pues las organizaciones muchas veces y las personas son víctimas de buenas intenciones que no están adecuadamente coordinadas. Entonces, en este momento, digamos, en este momento de la charla, me gustaría hacer énfasis en eso, en como seres humanos existimos, como seres humanos tenemos pasiones, tenemos miedos, tenemos prevenciones, y parte de la complejidad cuando tomamos una decisión es que interactuamos con otros seres humanos que están en competencia con lo que nosotros queremos y ese sentimiento, ese contexto de competencia, lo que hace es que agrega complejidad al tema de tomar decisiones. Entonces la complejidad tiene, para efectos de esta charla, dos ejes. Tiene un eje imaginario y tiene un eje real. Y cuando hablo del eje imaginario estoy refiriéndome a esa percepción que yo tengo del proceso de toma de decisiones. O sea, yo como trabajador en una organización tengo un contexto, quizás mi familia depende de mí o alguna cosa de ese estilo, tengo una gran cantidad de ideas respecto a lo que podría pasar en el activo, pero por encima de cualquier otra cosa tengo mi sobrevivencia. Y tengo mi KPI que establece si sobrevivo o no dentro de esta organización. Y si alguien más tiene un KPI que es contrario a mi KPI, como el ejemplo que poníamos del señor de bodega y del señor de mantenimiento, por poner uno de 10.000 ejemplos que podemos encontrar en una empresa, ¿sí? No hablemos de finanzas, no hablemos de presupuesto, no hablemos de proyectos. Cuando yo me encuentro en ese contexto de KPIs que no están completamente armonizados porque alguien decidió medir eso, simplemente aumentamos la complejidad psicológica que tiene el tema de tomar decisiones. Entonces, un poco la hipótesis es, ¿qué tal si hiciéramos esto? ¿Qué tal si a todos nos miden por el valor del negocio? Y si el negocio cada vez genera mayor valor en la dimensión de seguridad o en la dimensión de rentabilidad o en la dimensión de imagen, ¿qué tal si a todos nos midiesen por el índice de valor? ¿Qué tal si cuando la empresa le va bien en términos de valor, a todos nos va bien y cuando la empresa le va mal en términos de valor, todos nos preocupamos por igual? Eso generaría un ambiente de cooperación en lugar de un ambiente de competencia. Pero no es un paso fácil para ninguna industria porque estamos muy en la onda del KPI segmentado, muy en la onda de mi pedacito, muy en la onda de mi responsabilidad, muy en la onda de mi parte, y eso hace que sea complejo tomar esta clase de decisiones en las organizaciones. Pero si le diésemos una oportunidad, entonces tendremos un segundo elemento. Simplemente reconocer que no se trata de que seamos tan distintos ni que tratemos de tomar decisiones sobre cosas distintas. Simplemente a todos nos toca defender una parte distinta de ese ciclo de generación de valor. Y todo sería más fácil si alineáramos nuestro pensamiento en términos de ese valor que puede generar el negocio. Lo que lograríamos con eso pues sería de entrada cambiar de un contexto competitivo a un contexto de cooperación con todos tus compañeros de trabajo que se supone que son con quien tienes que cooperar, pero a veces con quienes menos cooperas pues ya sería un gran avance, ¿no? Eso haría que pues pasemos de esa dimensión de complejidad total a resolver, digamos, la parte, cuando digo imaginaria, es la parte asociada al ser humano y sus sentimientos. O sea, podríamos resolver esta parte inferior y quedarnos con la que llamaríamos la complejidad real, ¿no? ¿Cuál estoy llamando aquí la complejidad real? Pues las cosas que realmente hacen complejo un activo. Todo está interconectado con todo varía, hay comportamientos aleatorios, hay incertidumbres. Bueno, eso no depende de mi percepción, eso es un hecho dado, ¿no? O sea, el equipo falla de acuerdo a un patrón probabilístico de falla que puedo no conocer. Digamos, las estaciones cambian, los consumos cambian, los precios cambian. Eso no depende de cómo me sienta ni de si coopero o no coopero. Eso ya pertenece al mundo, digamos, al mundo sensible de las cosas que, digamos, que son verificables experimentalmente. Entonces, resuelto el tema, o sea, primera conclusión, si llegásemos a alinear toda la gestión alrededor de un activo industrial en términos de valor, resolveríamos la dimensión que le hace complejo al ser humano cooperar. Y si todos nos midiésemos con base a ese único indicador, tomando como base ese único indicador, quizás seríamos mucho más aptos para la cooperación.
Entonces, ahora yendo a la dimensión real, a la dimensión más dura, entonces, pues, ¿qué queda, no? Queda que hay un conjunto de elementos que siguen dándole forma a su complejidad. Eh, entonces, bueno, aquí el segundo elemento, ¿cuál es? El segundo elemento es, hablemos de decisión. O sea, si estás diciendo, ya removiendo el tema psicológico, si estás diciendo que tomar decisiones es algo complejo, el primer punto que hay que entender es, bueno, ¿qué es una decisión? Básicamente, para mí, en mi entendimiento a la fecha de lo que es gestión de plantas industriales, pues para mí decisión es cuando yo puedo hacer un pronóstico. Si yo no tengo un pronóstico, estoy haciendo una apuesta. Si yo puedo hacer un pronóstico de lo que va a pasar, pongo el repuesto, no lo pongo el controlador, no lo pongo la alarma, no la pongo. Una vez que yo puedo hacer un pronóstico de lo que pasa asociado a cada una de las acciones que yo tomo, pues entonces realmente la decisión es muy sencilla. O sea, si tengo la opción de invertir en tal tecnología y hago un clic y mágicamente Aladino viene y me entrega el número de rentabilidad o de profit o de sales de los próximos 20 años, y si lo quito y me entregan nuevamente ese pronóstico para los próximos años y comparo los dos números, pues la decisión realmente no es compleja. Lo que es complejo entonces es el proceso de pronóstico. O sea, ser capaz de construir pronósticos digamos que es donde realmente radicaría la real complejidad de la decisión, porque una vez que tienen los números, pues la decisión va a ser, digamos, como que casi que se toma sola. Entonces, entender de qué manera yo puedo hacer pronósticos de manera costo efectiva, pronósticos de valor, para entender si las alternativas que yo estoy evaluando mejoran, sostienen o deterioran el valor, es donde recae esa complejidad. Entonces, la complejidad de toma de decisiones realmente no es que la decisión sea difícil de tomar, es qué tan apto tengo yo un instrumento para descomponer esa complejidad en sus variables estructurales y ayudarme a darles a darles alguna clase de respuesta. Ahora, si yo alineo lo que estoy pronosticando al valor del negocio, o sea, si lo que yo pronostico entonces es el valor de negocio, ya entendiendo que el valor me alinea con mis compañeros y con los otros equipos dentro de la empresa, si todos vemos el mismo pronóstico de valor, muy probablemente construir un consenso alrededor de cómo se gestiona una planta industrial es muy sencillo. Lamentablemente eso no es lo que siempre pasa y lamentablemente no todos vemos los mismos números del activo. Los señores de proceso miran sus numeritos de proceso, miran su OE, su calidad, el señor de mantenimiento mira su disponibilidad, su confiabilidad, y entonces arguimos y nos sentamos en largas mesas de debate, cada quien peleando por su numerito, y rara vez tenemos el instrumento que nos permite confrontar a cada alternativa de trabajo con un pronóstico de valor. Entonces, segundo elemento, si fuésemos capaces de hacer instrumentos de pronóstico de valor, la parte de acuerdo, la parte de generar el acuerdo sería mucho más sencilla. Y aquí hablo de instrumentos, ¿por qué? Porque pues el ser humano naturalmente está limitado, ¿no? Entonces, otra vez siguiendo con el ejemplo de la música, si tú le das a alguien, no sé, una pandereta aquí en la izquierda, aquí lo llamamos pandereta, no sé cómo lo llaman en Argentina, pues generalmente un ser humano es capaz de operar una pandereta, ¿no? O sea, si eres un ser humano funcional, pues deberías en Navidad poder darle al ritmito de la pandereta. Y de pronto, si te pones un poco más científico, pues un ser humano también puede con el tambor y si la flauta, bueno, la flauta ya no son tantos, pero de pronto muchos saben tocar bien flauta, después vamos al violín, después vamos al piano, pero llega un punto donde un ser humano, pues un ser humano solo toca un piano, pero un ser humano solo no puede tocar una orquesta completa, porque ni los apéndices que tiene su cuerpo, ni lo que hay en su mente le permite llevar tantos ritmos, tantos compases y hacer tantos movimientos simultáneamente, porque simplemente está por fuera de su capacidad como ser humano. Entonces, eso mismo pasa cuando hacemos el trabajo de explorar las consecuencias de A o B o C decisión dentro de un activo industrial. Entonces, cuando hablamos de fortalecer la capacidad de pronóstico, innegablemente tenemos que pasar por una etapa de representación. Entonces, yo represento mi negocio, entiendo de qué manera cuando se mueve algo por aquí, el efecto en el negocio sale por allá y lo calculo y lo puedo estimar en términos de valor. Entonces, comienzo a pensar que para facilitar el pronóstico, si yo soy capaz de instrumentar herramientas de representación, donde yo pueda jugar con las perillas de múltiples partes del negocio, quizás eso ayude a facilitar mi proceso de desarrollo de pronósticos. Y de hecho, digamos, de la empresa muchas de las cosas que hacemos es eso, es lograr descomponer un activo industrial primero desde el negocio, que es su nivel de representación más alto. Entonces aquí por lo menos vemos, pues un poco, tenemos el activo industrial aquí en el centro, que tendrá algunas propiedades como su capacidad, disponibilidad, calidad, pero que también requiere insumos que cada uno de ellos genera alguna clase de costos en función de lo que el mercado te pide. Y pues para no irnos tan en detalle, simplemente lo que podemos hacer es decir, si yo combino hábilmente todas las propiedades del proceso, debo ser capaz de hacer un pronóstico de valor
donde se integre el trabajo del que asegura la disponibilidad y también el trabajo del que asegura la calidad y también del que compra, y todos ellos de alguna manera, si logro ser hábil para hacer esta clase de representación, puedo hacer pronósticos en la manera como el negocio a un alto nivel responde a múltiples opciones que yo tengo. Ahora, pues, esto es un poco simplificado, podemos irnos a niveles de representación más detallados, donde pues cada elemento que el activo genera lo puedo ver con un mayor nivel de detalle y donde me ocupo de pronosticar en detalle flujos de caja, y con esos flujos de caja entonces hago alguna clase de valoración cuantitativa de escenarios, pero estoy hablando de lo mismo, simplemente es un mayor nivel de sofisticación en esa capacidad de pronosticar el valor a partir de las entradas requeridas y las salidas probables que tengo de mi activo industrial. Entonces, si partimos del hecho de que tenemos herramientas en este siglo XXI de representación de muchas de estas cosas, la pregunta es, ¿por qué debatir? ¿Por qué sentarse en una mesa a tener discusiones? Si es posible generar un instrumento que nos permita hacerle una prueba en términos de valor a cada uno de los temas sobre los cuales estamos debatiendo dentro del activo. Entonces, un poco cuando vamos en el camino de los activos digitales, estamos diciendo eso. Ya estamos en un punto en el que tecnológicamente es supremamente sencillo crear representaciones de las múltiples interacciones activo-negocio. Entonces, primer paso a dar si yo quiero adoptar un modelo de gestión de activos basado en activos digitales, pues es entender esas relaciones y pues convertirme en alguien apto para manejar esta clase de tecnologías. Aquí no vamos a mencionar ninguna para no hacer publicidad a ninguna marca especialmente, pero básicamente hay muchas, ¿no? Entonces, ¿qué resolvemos con eso? Pues si dijimos que la complejidad dependía de la interconexión y de la variabilidad y de la aleatoriedad y de otras cosas, ¿aquí qué estoy haciendo? Pues simplemente estoy revelando las interconexiones que existen entre el activo y el negocio. Y es un primer nivel de representación y de entendimiento. Entonces, pues muy probablemente si avanzo en mi capacidad de representación de lo que está interconectado con otras cosas, pues puedo seguir fortaleciendo mi capacidad de desarrollar pronósticos, que es lo que en últimas vimos que facilitaba nuestro proceso de toma de decisiones. Entonces, hagamos zoom en el activo, o sea, si me acerco al activo y si me meto dentro de lo que pasa en el activo, muy probablemente la estrategia se repite con instrumentos distintos, ¿no? Entonces, supongamos, solo para efectos de que esto sea una presentación que tenga el sabor de aquellos que somos técnicos y estamos en planta, pues entonces nos vamos a meter dentro de esto es una subestación, y vamos a tratar de pensar, si yo sigo el mismo modelo de pensamiento, ¿es posible descomponer este activo que yo tengo y que es el que visito todos los días y donde gasto gente y recursos de operación y mantenimiento? ¿Es posible descomponer esto y representarlo en términos de lo que a mí me interesa? Y me encuentro con que hace muchísimo tiempo el mundo se inventó maneras en las cuales yo descompongo procesos industriales para entender de qué manera una función de proceso, en este caso el suministro de la continuidad en el suministro de la potencia en esta subestación, es factible de ser descompuesto en elementos constitutivos. Entonces tenemos los diagramas de bloques de confiabilidad y tenemos las redes de PET y tenemos los diagramas de Markov y tenemos muchas cosas que nos ayudan a poder seguir descomponiendo las funciones de producción en aquellas funciones constitutivas y después bajar al nivel de los equipos y después bajar al nivel de otros elementos internos a los equipos que nos ayudan a entender dependencia. Esta función se presta en su ventana operacional correcta si soy capaz de que los elementos constitutivos estén cada uno en cierto punto. O yo puedo calcular la probabilidad de perder esa función si yo me especializo en entender cuáles son los múltiples modos de falla que podrían dar al traste con el cumplimiento de esta función de producción. Entonces, básicamente, esos son también elementos que tienen por lo menos 40 o 50 años con nosotros en el mundo de la ingeniería, y la gran pregunta es, bueno, si llevan tanto tiempo, ¿por qué no están en cada planta? Deberían estar en cada planta y lamentablemente pues no es la situación donde estamos actualmente. Esos sistemas, o sea, esos elementos constitutivos yo los puedo caracterizar, o sea, y cuando digo caracterizar, yéndome un poco al lado de mantenimiento, pues para tratar de enfocar el ejemplo a algo, porque pues hay mucho de lo que hablar aquí, pues ingeniería, operación, mantenimiento, pero por lo menos tomemos mantenimiento. Si yo me voy a mantenimiento, es factible que yo pueda construir perfiles de desempeño de cada uno de los posibles restrictores, en este caso los modos de falla, que van a afectar el cumplimiento de mi función de la producción. Y recordemos de dónde venimos, recordemos que venimos de aquí, de que yo ya resolví el tema de cómo el activo se proyecta al negocio. Entonces lo que me toca ahora es describir qué es lo que pasa internamente en el activo, y me encuentro con que tengo pues técnicas muy maduras para eso también, ¿cierto? Entonces, si quiero crear un perfil de desempeño, de qué manera funcionan estas restricciones de proceso, pues hay también una cantidad de técnicas que me ayudan a
mirar mi data histórica, entender cómo fallan las cosas aleatoriamente, identificar el patrón de falla que describe ese componente, cuánto me demoro yo con mi logística actual reparándolo. A partir de ahí construyo esta clase de comportamientos. Estos comportamientos son la base de estas representaciones. Entonces es creíble pensar que yo puedo hacer representaciones del desempeño técnico del cual es capaz cierta configuración técnica. Entonces, al estar en ese punto, digamos que estoy en una muy buena posición. ¿Qué se requiere? Que yo entienda claramente estos numeritos que están acá son números sin sentido si yo no estoy en capacidad de entender por qué fallan las cosas. O sea, si yo no estoy en capacidad de tener un entendimiento claro desde la ingeniería de por qué se presentan modos de falla, de por qué las condiciones que yo espero que se sostengan en mi planta no se sostienen. Entonces, obviamente aquí ya entramos al mundo de la mecánica de falla, de la física de falla, de entender que todas las fallas existen porque los materiales no son estables, no son completamente perfectos, de entender que pues si uno dijese que tiene una fábrica de rodamientos basados en hielo, pues todo el mundo se reiría porque sabe que no aguantan, pero cuando los tenemos de verdad, o sea, cuando tomamos un elemento como un rodamiento, en nuestra mente, este material es perfecto, este material es estable, este material es el que es y él va a soportar mi función de proceso, digamos un motor eléctrico, todo el tiempo, pero se nos olvida que este metal estuvo en condiciones, por ejemplo, de óxido de metal por millones de años. Y yo me imagino que solo porque alguien lo pasó por una siderúrgica, ahora el metal quiere estarse en forma de este rodamiento cuando realmente no es lo que el material quiere. Y ese no querer del material, digamos, es el sustento de muchos de los, pues de todos, básicamente. La dinámica del metal es la que causa, en últimas, todas las fallas que vemos en cualquier proceso industrial, y solo se requiere que tenga la oportunidad de recibir esa energía de activación que requiere para volver a estar como a él le gusta estar, ¿cierto? Entonces, una vez yo entiendo esta mecánica de falla, una vez entiendo lo que subyace a cualquier falla en cualquier proceso productivo, pues entonces me doy a entender los múltiples fenómenos que ya todos hemos visto en las plantas, ¿cierto? Todos hemos visto corrosión, creep, termofluencia, buckling, todas esas cosas las conocemos de nuestro medio industrial. Entonces, si somos capaces de conectarlas con estos recursos de representación que estamos diciendo acá y logro entender qué variables hacen que eso sea más severo o menos severo, entonces estoy empleando el conocimiento, digamos el estado del arte, el conocimiento que hay en el mundo, para conectar el entendimiento de la física de la falla con su relación hacia el proceso productivo. Entonces, miren, nuevamente es relación, 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 descomponer relaciones en elementos atómicos dentro de esa relación y tratar a partir de ahí de construir, digamos, una manera de hacer pronósticos creíbles. Entonces, cuando lo tengo, pues básicamente tengo mis modos de falla descritos con la técnica que sea. Puedo emplear técnicas probabilísticas o en este caso estamos mostrando un Weibull generado por alguna herramienta, pero pues básicamente muchas maneras de describir estos comportamientos. Y pasando del nivel de modo de falla, digamos, cuando integro múltiples modos de falla a nivel más bajo, que es al nivel de componente, pues ya llegué digamos, al cimiento, integro, describo esos modos de falla pequeños e individuales, cómo tienen un impacto a nivel de sistema. Y luego, pues teniendo estas descripciones de sistema, es muy sencillo pensar en que técnicas como Monte Carlo nos pueden ayudar a entender si este elemento si este elemento o este elemento o este elemento tiene su descomposición en modos de falla, pues es un tema más de complejidad computacional, llegar a ser el pronóstico de en esta línea de transmisión de energía, cuál va a ser la potencia entregada o la disponibilidad o lo que sea la figura de negocio que yo quiero medir para entender qué es lo que está pasando dentro del activo. Entonces, este ya se convierte más en un ejercicio de resolución de complejidad computacional, porque la complejidad conceptual de describir dependencias la empleando técnicas como, la resolví empleando técnicas como diagramas de bloques de confiabilidad o como técnicas de modelamiento probabilístico o cosas similares. Entonces, miren que es pues una cadena de conocimiento donde simplemente estamos desmenuzando, yendo cada vez más enfocándonos en cosas más pequeñas y donde logramos una composición de comportamiento a través de recursos computacionales que nos permiten hacer pronósticos de variables técnicas. Entonces, tener este pronóstico de esta variable técnica a este punto es muy interesante, ¿sí? O sea, hacemos una descripción de las variabilidades posibles, de los comportamientos aleatorios posibles, y estoy listo para saltar al nivel de planta que ya había resuelto. Entonces, a este punto estoy en una muy buena posición. Resolví las complejidades internas, hice pronósticos de desempeño técnico
ya tengo una conexión del desempeño técnico con el desempeño de negocio, porque estoy pensando en valor, digamos, y con este valor puedo llegar al nivel de negocio. Y entonces básicamente como que digamos que he resuelto dos temas realmente. He resuelto el tema de la interconexión, porque como vieron, hicimos un desglose de cómo se conecta la figura de negocio con la figura técnica, y luego desmenuzamos la figura técnica hasta el rodamiento. Entonces es posible hacer esa clase de descripción. Y en esos fenómenos naturales, pues es posible generar descripciones de cómo se dan esos cambios en función de su comportamiento aleatorio, o sea, su aleatoriedad. Entonces, digamos que ya hemos planteado recursos que nos permitan resolver estos dos temas de nuestro pronóstico. Nos quedan todavía en amarillito estos, pero ya los vamos a ver. Pero entonces, en esencia, hemos avanzado en la destrucción de esa complejidad computacional asociada a la generación de los pronósticos. ¿Qué significa eso? Pues que facilitamos el proceso de toma de decisiones porque estamos facilitando la generación de pronósticos. Entonces, básicamente, eso es lo que se busca cuando hacemos un activo digital. ¿Qué busco yo cuando hago un activo digital? Pues tengo mi activo real, que existe en un contexto de negocio, por lo tanto tiene implicaciones, lo que a él le pase tiene implicaciones en contexto de negocio, y con un entendimiento claro de sus interdependencias de negocio y de activo a negocio, y luego dentro del activo, a nivel de los elementos que los conforman, con sus comportamientos a su vez elementales, entonces luego construir un activo digital, que es una representación informática y computacional de lo que pasa en el activo físico real. ¿Qué tengo entonces? Pues si al principio de esta formulación partí de que quería medir valor, y si soy fiel a esa medición de valor desde el principio, entonces lo que tengo es una herramienta de toma de decisiones basada en valor que me permite resolver la complejidad computacional de hacer pronósticos. Y a eso es a lo que llamamos un activo digital. Y lo que sacamos de un activo digital son pronósticos de valor en función de la planta como es o como podría ser si yo le hago X o Y cambio. Haciendo X o Y cambio, simplemente lo que en esa cadena de propagación que poníamos, entonces vengo acá no sé, pongo una redundancia en este bloque, o cambio cierto comportamiento probabilístico por otro porque cambié la condición de operación o cambié el material o lo que sea, y cuando hago esas modificaciones, pues lo que tengo son nuevas respuestas de desempeño como las que tenemos acá. Por ende, tenemos pues nuevas salidas a nivel de proyección de valor como las que tenemos acá. Entonces, confronto tomo de la realidad las opciones que quiero evaluar, confronto ese activo digital con el cambio que estoy haciendo y paso de no saber qué implicación tendría algo a usar el poder computacional de los activos digitales para estar mucho más informado de qué es lo que puede pasar a través de un pronóstico de valor, ¿no? Entonces, en esencia, eso es, estamos haciendo un poco de trampita, entonces vamos a resolver el último problema. Dijimos variabilidad y dijimos incertidumbre. Entonces, nuestro activo digital tiene sentido como aquel que nos permite hacer pronósticos de desempeño, pero a nosotros en nuestro entendimiento del negocio nos toca poner la parte de, bueno, ¿en qué escenarios probables va a operar mi negocio? Entonces, digamos, estamos en este momento con el tema de la crisis no declarada de oil and gas con barriles por debajo de 40 o algo así. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el crudo sube? ¿Qué pasa si el crudo baja? Para una condición específica de mercado, ¿qué alternativas técnicas quiero valorar? Entonces, ¿invierto en el nuevo sistema de generación o no invierto en el nuevo sistema de generación o hago un revamping del antiguo? O sea, tengo alternativas técnicas que existen en escenarios de negocio. Digamos, eso forma parte de mi interés de evaluar en mi ejercicio de pronóstico de desempeño, y el instrumento central para eso es ese activo que yo logré construir, donde cada una de esas opciones es posible de ser representada. Entonces, básicamente, lo que hace el activo digital por mí al momento de ayudarme a tomar decisiones es que me permite generar pues, pronósticos de escenarios, ¿no? Pero el tema de resolver la variabilidad y la incertidumbre, pues depende de qué tan hábil yo soy para establecer cuáles son los posibles escenarios de operación en los cuales va a estar mi negocio, y también de qué tanto yo conozco mi activo y qué tanto conozco la tecnología que me circunda para establecer cuáles son las opciones tecnológicas, las opciones de mantenimiento de operación que yo quisiera ensayar. Una vez que yo conozco estas dos, pues es posible para mí plantear eso dentro de un ejercicio de pronóstico, y entonces ya estaré completamente en capacidad de hacer pronósticos de cualquier escenario, cualquier alternativa para la reconfiguración de mi activo. Entonces, lo que eso significa es que puedo hacer una evaluación cuantitativa de todas las opciones de juego que yo tengo. Entonces, básicamente,
Estos activos digitales están conformados por la integración, digamos, una integración creativa o una integración interesante de una gran cantidad de técnicas que ya existen. El modelamiento de probabilidad existe hace muchísimo tiempo para caracterizar modos de falla. Representación de confiabilidad de sistemas existe hace muchísimo tiempo. Pues digamos, modelos financieros, todos sabemos que los modelos financieros son supremamente fáciles de desarrollar. Le metemos todo este tema de Monte Carlo para resolver muy bien todo el tema de la aleatoriedad, y dependiendo de la herramienta de emulación y simulación que tengamos, también podríamos resolver el tema de variabilidad. Por ejemplo, no sé, el impacto de las estaciones en las capacidades de enfriamiento de una planta, o las capacidades de calefacción de una planta, cosas del estilo, o la variabilidad del mercado en el tiempo. Todos esos temas son factibles de integrar en una herramienta de Monte Carlo. Entonces, si hacemos esa integración interesante de todos esos temas, pues básicamente yo estoy en capacidad de pronosticar cualquier cosa sobre mi activo, porque realmente no hay ninguna técnica que no exista. Ahora, si quiero conectar la realidad del hoy de mi activo, y si quiero incluso integrar el futuro de mi activo, entonces vamos a las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, donde hay sistemas que sacan una cantidad importante de información de mis sistemas de control o de mis historiadores de proceso, la cruzan con mis sistemas de gestión de mantenimiento y me permiten hacer pronósticos de falla en mis sistemas críticos. Entonces tengo sistemas de inteligencia artificial que me ayudan a entender dentro de este conjunto de alternativas cómo se va a reconfigurar la planta en el futuro, porque ellos van a informar tal camino dentro de tal elemento de confiabilidad de sistemas. Ese camino va a dejar de existir en 20 días porque lo que me están diciendo los datos es que hay una falla en progreso de un rodamiento, de lo que sea. Entonces, esa integración también ya está dada porque muchos proveedores ofrecen esa clase de tecnología. Entonces, básicamente, no se trata de que tecnológicamente no sea factible. Básicamente se trata de que el primer paso que tengo que dar es, tengo que asegurarme de que todo mi activo industrial se genere en términos de valor. Segundo, tengo que darme al trabajo de la representación, o sea, representar mi activo físico en forma de un activo digital. Y número tres, pues básicamente es explotar el uso de ese activo, soportando procesos de toma de decisiones, pero realmente no es, digamos, no es algo muy complejo. Ahora, ¿por qué lo llamamos activo digital? Pues una bomba se llama bomba pues porque en la función de bombear, o un horno en la función de calentar, o un compresor en la función de comprimir, lo que hacen es que aportan segmentos de toda la transformación de masa o de energía que se requiere para tener un producto en el mercado. Pero a veces se nos olvida que anterior a cada una de esas operaciones hubo una decisión. Y si estos elementos están soportando procesos de tomas de decisiones, son tan causales de valor como lo es una bomba, como lo es un compresor, si no lo son más todavía. Entonces, un activo digital, al ser la herramienta a través del cual yo le doy potencia a mi proceso de pensamiento y a través del cual yo aumento mi capacidad de acierto, de manejo de posibles escenarios, digamos, tiene todas las características que se requieren de habilitación de valor para llamarse un activo. Y de hecho tendrían también las demandas que tiene un activo, ¿no? O sea, serían sujetos de mantenimiento, sujetos de actualización, como lo es cualquier DCS, como lo es cualquier bomba, cualquier compresor, pues porque la planta muta y el activo digital tiene que estar, digamos, alineado digamos, a esa realidad de la planta. Entonces, ¿esto qué tan real es y esto qué tanta plata genera? Entonces, aquí quiero poner algunos ejemplos de algunos proyectos que hemos realizado. Digamos que lamentablemente aquí no se pueden poner nombres de clientes, pero básicamente uno que me parece muy bonito es, algunos nos llamaron a decir, mira, es que en tal sistema de bombeo de crudo tenemos una restricción en tal estación, ya reservamos el año pasado 30 millones de dólares para construir un tanque, pero es que no sabemos de qué tamaño. ¿Tú por qué no nos modelas y nos dices cuál es el tamaño de ese tanque que tiene que montarse? Entonces, obviamente construimos un modelo del oleoducto. Realmente no fue en ese momento, ya teníamos mucho tiempo trabajando en la construcción de ese modelo, pero básicamente la respuesta es, lo siento, pero no, o sea, no tienes que construir ningún tanque, no tienes por qué salir corriendo a gastar 30 millones de dólares, porque con que tú modifiques la manera como tú organizas las distintas calidades de crudo, puedes tener una eliminación de esa restricción. Y fue posible jugar con eso, porque como en el activo digital representamos todo lo que ocurre dentro del proceso productivo, yo puedo jugar, yo puedo hacer modificaciones y puedo hacer proyecciones, pronósticos, como decíamos, de qué pasa si pongo esto de esta manera o de otra manera, y así logramos explorar muy ágilmente muchas configuraciones
y logramos comprobar que no era necesario hacer la inversión de esto. Entonces, pues digamos que no son cosas pequeñas, no es que nos vamos a ahorrar 100.000 pesitos por ahí cada 18 años, no. Son inversiones y son cantidades de dinero supremamente significativas. Este fue otro ejercicio que hicimos, este fue otro ejercicio que hicimos para una petroquímica, donde básicamente la pregunta era, tengo una unidad de servicios industriales, que pues como todas las unidades de servicios industriales son el corazón de la planta. Creo que debo invertir en estos activos. ¿Es la mejor inversión que yo tengo que hacer para sostener la operación dentro de los próximos 10 años, sabiendo que he tenido salidas de potencia eléctrica, sabiendo que he tenido salidas de potencia de vapor? ¿Es lo mejor que puedo hacer? Entonces, nuevamente nos dimos a la tarea de hacer el activo digital, representar las partes relevantes del sistema de servicios industriales y su interacción con la petroquímica, hacer estudios respecto de qué fallaba, qué no fallaba, cuáles eran las posibles alternativas de configuración de la planta para optimizar su desempeño, y nos dieron un set de equipos y decidimos sobre otro set completamente distinto y logramos generar una gran cantidad de valor adicional al negocio simplemente por decidir dónde tenía más sentido invertir una cantidad significativa de dinero, que era muy por debajo, obviamente, de los 45 millones de dólares, para que fuera realmente, creo que era como 10 millones de dólares la inversión, con un 45 de retorno, que era pues supremamente interesante. Entonces, de lo que se trata es de eso. O alguien nos preguntó, tengo esta tecnología que quiero comprobar. Quisiera saber si yo tengo que hacer un esfuerzo de ingeniería. Obviamente lo voy a hacer para generar un mejor desempeño de este proceso productivo. ¿Dónde tiene sentido para mí hacer mayor inversión de ingeniería en esta tecnología que estoy madurando, en este proceso que estoy tratando de entender cómo mejorarlo? Entonces, obviamente, cuando hacíamos la exploración de este proceso, encontramos múltiples restricciones y no todos los equipos ni todas las tecnologías que estaban comprobando afectaban de la misma manera. Y era posible llegar a calcular, estos números que ustedes ven aquí en morado son los números en términos de valor de negocio que restringían cada uno de los elementos y nos permitía entender dónde tenía más sentido en el proceso de maduración de la ingeniería, dónde tenía sentido invertir recursos de ingeniería para remover restricciones. Entonces, o que es otro ejemplo donde tenemos un sistema operando y ellos querían saber, bueno, ¿dónde está mi dinero? O sea, tengo una planta que tiene una capacidad X, pero cuando yo miro lo que estamos realmente produciendo, pues no lo estamos produciendo. Entonces, ¿dónde se está quedando mi disponibilidad? ¿Cuánto me está costando cada punto de disponibilidad? ¿Y dónde tengo que ir para capturarla nuevamente? Entonces, con esta clase de activos digitales, logramos recuperar con claridad, con mucha claridad, logramos demostrar dónde se están perdiendo cada uno de esos escalones de disponibilidad y por ende de valor de negocio, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, para ir cerrando un poco, sí es posible. O sea, no necesitamos Aladino. Sí es posible con el estado tecnológico actual, sí es posible construir activos digitales que nos ayuden a tener la decisión correcta cada vez. O sea, no se trata de una fábula, no se trata de un cuento de hadas, no se trata de algo que alguien va a hacer, no, es algo que ya se hace, en algunas empresas lo hemos hecho múltiples ocasiones. Entonces, esto es una prueba superada, pues, como dirían por ahí en algún programa de concurso. Es algo que ya forma parte de nuestra realidad. ¿Qué es importante entonces y qué falta un poco? Esa conciencia de que un activo industrial se gerencia hacia el valor y que el valor es lo que nos une y nos hace cooperar. Separar el activo en indicadores que hacen que la gente tome caminos divergentes solo cuesta. Cuesta desgaste, cuesta clima organizacional, cuesta dinero y cuesta decisiones acertadas. Proponer un instrumento donde todas las ideas que todos podemos tener puedan ser evaluadas cuantitativamente a un muy buen nivel de detalle, es factible, la tecnología ya está. ¿Cuál es el afán de ir a debatir en una mesa horas y horas y ponernos bravos y salir cada quien, digamos, molesto por su camino simplemente porque siente que el otro argumentó mejor y sabe que eso le va a costar su KPI en la próxima reunión de control de indicadores? O sea, eso no tiene sentido. O sea, yo pienso que ya estamos listos como industria para evolucionar a nuevas tecnologías y nuevas maneras de tomar decisiones. Entonces, en esencia, básicamente, pues solo son 3 cosas lo que esta conferencia dice. Pareciera ser que todos decidimos sobre cosas distintas, pero en el fondo únicamente es una, y es el valor de negocio. Lo importante es ser capaces de reconocer que eso es lo que nos une y lo que está detrás de cada decisión que estamos tomando. Segundo, pues entonces si lo que estamos decidiendo en últimas es valor de negocio, pues pongámoslo sobre la mesa, miremos ese número permanentemente.
pero como sabemos que no es un número que sea tan fácil de construir, pues construyamos artefactos como los activos digitales para que sea muy fácil, para que removamos esa complejidad computacional de hacer un pronóstico y para que fortalecidos por esa capacidad computacional del pronóstico, nuestras decisiones sean supremamente no solo fáciles de tomar, sino que se tomen en consenso, porque todos vamos a estar viendo los mismos datos, no importa si estoy en la bodega, no importa si estoy en mantenimiento, no importa si estoy en presupuesto, en finanzas, voy a estar viendo el mismo número, porque el activo digital no es para representar el hierro, es para representar la interacción del hierro con el negocio y entender de manera completa las implicaciones de negocio que tiene una decisión determinada. Entonces, digamos que no es mucho más, o sea, pues queda obviamente la parte B, que es, tomaste la buena decisión, ¿cómo estás seguro de que siempre vas a ser capaz de ejecutarla? Ese es un poco un tema que se nos sale más de esta conferencia, pero pues que eventualmente, si nos vuelven a invitar, pues podremos tratar, pero por lo menos espero haber dejado claro el valor de los activos digitales en el contexto de toma de decisiones en el gerenciamiento de planta. Y pues, pues primero que todo agradecer mucho por la oportunidad de este espacio y pues si hay alguna pregunta, pues obviamente estamos con todo gusto disponibles para contestarla. Bueno, Jorge, muchas gracias por traernos todos estos conocimientos y la experiencia, ¿no? De poder poner en práctica estas herramientas que, como comentabas, había herramientas matemáticas conocidas y ahora esta oportunidad de procesamiento de datos nos permiten armar este tipo de análisis y de pronóstico. Mientras se generan las preguntas, yo sí tenía preguntas. ¿Y qué es lo que vos te encontrás en la industria? La gente cómo está manejando las diferentes plantas de diferentes industrias. ¿Tienen armado ya esto con algún concepto de bloque? ¿Han armado su gestión de mantenimiento y la han dividido en estos bloques que comentás de confiabilidad? Me refiero a si normalmente los tenés que armar o la tarea está más facilitada. ¿Qué te encontrás cuando vas a las diferentes industrias? Digamos que hay una, yo lo respondería a esa pregunta en las dos dimensiones con las que arrancamos, ¿no? A cualquier planta o a cualquier industria donde yo voy, yo encuentro el elemento soft, ese elemento del humano, que generalmente se encuentra un poco en conflicto con la manera como ve que hay que gerenciar el activo, porque digamos que de alguna manera se hereda de alguna decisión mucho más alta en la organización. Eh, si hiciera una estadística como que el 70-80% de las veces que yo llego a un activo industrial, encuentro gente en conflicto respecto a la manera como sabe que tiene que medir y como sabe que lo miden. Entonces, siempre el tema de los stakes personales, o sea, de qué tengo yo en la toma de decisiones, siempre es un tema supremamente sensible, lo cual a mí me hace pensar que estamos perdiendo muchísima capacidad de pensamiento en las plantas industriales, porque el mismo cerebro con el que te deprimes es el mismo cerebro con el que tomas decisiones. Y si tu cerebro está preocupado en que no vas a cumplir el KPI por la manera como te miden y ocupas el 60% de tu capacidad intelectual pensando en eso, pues ese 60% no está generando soluciones de planta ni soluciones de negocio. Entonces pensaría que ese me parece a mí es el dolor principal en lo que yo veo en los activos industriales. O sea, yo veo muchas mediciones de confiabilidad, de disponibilidad, de costo unitario, muchas cosas, pero sigo viendo cosas tan odiosas como, por ejemplo, una ejecución presupuestal. Me miden por ejecutar presupuesto, por Dios. O sea, y me miden por cerrar proyectos que arranqué, pero cuando cuestionamos un poco profundamente, bueno, pero el valor de ese proyecto ya está confirmado. ¿Dónde está lo que demuestra si ese proyecto realmente tenía sentido o no? O si todavía en esta nueva condición económica tiene sentido o no. No, no, me miden por ejecución presupuestal. Entonces sigo viendo cosas que están completamente divorciadas del valor. Sigo viendo conflictos entre operación y mantenimiento. Sigo viendo conflictos entre mantenimiento y bodega. Entonces, es como el pan de cada día y lamentablemente todavía es, y me parece que no debe ser así. Porque el tema de todos midamos una sola cosa, que sea el valor. Casi que tenemos una ansia de tener nuestro indicador pequeñito al lado, pegadito, porque es nuestro. Entonces, como que aprendimos a amar a nuestro enemigo, me parece a mí. Tengo un síndrome
no me acuerdo en este instante cómo se llama el síndrome aquel de que la persona que se enamora del que lo secuestra. Estocolmo, creo que se llama eso. Entonces tenemos un pequeño síndrome de Estocolmo con los indicadores, con los KPIs. Ahora, dicho eso, en la parte positiva, yo encuentro que ya hay mucho conocimiento de cómo desglosar sistemas en elementos constitutivos. Ya hay mucha claridad de la importancia que tiene, por ejemplo, tener una taxonomía del activo, entender el activo en forma de sus clases, sus activos, entenderlos en forma de comportamientos típicos y contextos típicos de operación, y entender la relación entre patologías y clases de entorno operacional. Eso lo encuentro supremamente maduro. Entonces, digamos que pienso que estamos en un momento como de migración, ¿no? Está lo interesante del inconformismo, que es en últimas el que genera el cambio. Entonces, es bueno que esté ahí. No es simplemente gente que dócilmente acepta cualquier módulo de medición. Entonces, eso es bueno, realmente no es una mala, sino una buena noticia. Y encuentro que ya hay cierto avance en el tema de decir, bueno, el debate está chévere para el fin de semana con las cervezas o los whiskies, pero pues lo que sea planta, por favor, debatámoslo en el contexto de los pronósticos cuantitativos. Cada vez veo eso más presente en la industria, lo cual pues nos hace muy felices. Bueno, acá tenía otra información, una pregunta. Estos modelos que utilizás, ¿no? La información se tiene como si fuera una foto, o hay posibilidades de tener la información online. O sea, en la medida que va evolucionando la planta, alimentándose con información, como comentaste, desde las diferentes fuentes, yo puedo observar cómo se mueve mi proceso productivo. Nuevamente es un tema de maduración, ¿no? Me parece que nuevamente, ¿cuál es la condición deseable? Obviamente la condición deseable es, digamos que para ponerlo en los términos de la pregunta, la condición deseable es el video, no la foto. O sea, la condición deseable es generar descripciones de dinámica, de cambio de comportamientos, y no de cuál fue el comportamiento el año pasado. Entonces, muy afortunadamente, yo ya veo que muchas tecnologías como la tan mentada inteligencia artificial, que hay que tener cuidado, ¿no? Porque la gente hace un if-then en Visual Basic y ya lo llaman inteligencia artificial. No estoy hablando de eso, sino la real inteligencia artificial. Sí están ayudando mucho a actualizar automáticamente los sets de datos que se emplean como base de los pronósticos. Y también mucha algorítmica que se puede programar sobre los sistemas de gestión de mantenimiento, de gestión de integridad de planta, pues sirven para eso. Entonces diría que es una carrera, ¿no? O sea, pues estaría mal censurar al que arranca con la foto, porque pues es un paso por el que hay que estar. En algún momento vamos a pasar por hacer un pronóstico no como lo necesitamos, sino como lo podemos hacer con nuestro dato y con nuestra capacidad tecnológica. Entonces hay que pasar por ahí. Obviamente el norte sí es tener una representación mucho más dinámica, no solo a nivel del activo, que es, diríamos que lo fácil, sino de entendimiento de cómo interactúa mi capacidad dentro del activo con la dinámica que impone el mercado. O sea, el potencializador del valor realmente no es el activo. O sea, si se deja de consumir y que eso yo cosa, pues desaparece absolutamente el valor de eso que estoy haciendo. Entonces, el entender la dinámica del mercado y su interfaz con la dinámica del proceso productivo, diría que es el punto al que tendemos llegar cuando la información lo permite, pero pues hay que pagar un precio para eso. No es simplemente desearlo, hay que trabajarlo. Acá otra pregunta. La información que estás recibiendo viene, viene desde el sistema de control, como vos comentaste, alarmas, tendencia, valores, set point. Ese sería un paquete de información. Hay otro paquete de información que, como comentaste, viene de mantenimiento y operaciones, todos los trabajos y relevamiento de fallas que vienen. Y hay otro paquete de información que viene del comportamiento a través de información de mantenimiento por condición. Cuando vas a hacer estos análisis, ¿te encontrás con la información suficiente? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿son esos tres los pilares de información que tiene una planta, o hay algún otro pilar más de información que alimenta este sistema de toma de decisiones? Si quieres, arranquemos por la última. A nivel de, a nivel de poder representar apropiadamente un sistema,
Básicamente hay como unas capas que hay que resolver, que son mutuamente, digamos, dependientes. El primer nivel de representación, que a veces se ve un poco lejano para la gente en la planta, es negocio. Y suena a veces un poco lejano porque como nos enseñaron a que estábamos separados y los personajes de marketing y ventas están con sus oficinas muy lindas y todos con su colonia y sus vestidos bonitos y nosotros estamos en Aurora en la planta, entonces parecía ser que no tenemos nada que ver, pero tenemos todo que ver porque la dinámica del mercado y la dinámica del negocio es el primer punto de partida de todo este ejercicio. O sea, yo no parto del tornillo y trato de entender el mundo, sino parto del mundo, de la dinámica del negocio donde me desenvuelvo, que sería el primer pilar que yo diría que es importante tener claro, caracterizar la demanda, caracterizar la dinámica de esa demanda en función de los hitos que determinan el mercado, es el primer pilar, me parece que es el fundamental. Ahí tenemos dos dimensiones, ¿no? Lo que vendo y lo que compro. O sea, yo compro energía, compro insumos y vendo lo que sea que haga mi planta, mi producto, mi servicio. Entonces, entender las dos dinámicas es un punto de partida estructural porque en últimas de ahí viene el valor y de ahí vienen los costos, que son los drivers principales de la agregación de valor del negocio. Luego de eso, pues básicamente los tres tipos de información adicionales son estructura, comportamiento y estado, para simplificar de alguna manera. Pues estructura porque el activo tiene cierta configuración que, que condiciona el nivel de desempeño al cual puede llegar. Comportamiento porque esa estructura la puedo poner a hacer múltiples cosas en función de múltiples lógicas que funcionan en las mentes de las personas o en las lógicas de los sistemas de control que hay metidos en las plantas, ¿no? Entonces ahí hablamos de modos operacionales y de modo normal y del modo de máximo valor y ta. Entonces comportamiento es el segundo. Y estado es el tercero porque pues tengo que ubicarme en algún punto de la línea del tiempo, ¿no? Entonces, en qué parte de la línea del tiempo estoy en esta turbina, en este compresor, en esta bomba? ¿Estoy arrancando? ¿Mi ciclo de falla? ¿Voy a fallar? O sea, ¿en qué parte de ese ciclo, de ese ciclo de vida estoy ubicado? Entonces, diría que para simplificarlo en las dimensiones principales, diría que es negocio, estructura, comportamiento y estado. Serían como las que yo simplificaría y de pronto omito alguna porque estoy aquí tratando de simplificar después de escuchar la pregunta, pero me parece que esas son las dimensiones principales que tenemos. Ahora, si están disponibles o no, digamos que depende nuevamente de qué tanto hayan calado esta clase de pensamientos. Diría que más que no estar disponibles, porque pienso que muchas están disponibles, de pronto no están asequibles, porque sí están en alguna parte en la planta, pero no están de pronto en el formato o yo no sé que existen o no son conectables al ejercicio y la labor es un poco más de conexión, lo cual no es extraño porque si venimos de un contexto de competencia y no de cooperación, pues es muy probable que haya silos de información que no están conectados. Entonces, nuevamente el tema de que a todos se nos mida por el valor y todos traemos en pos del valor, pues es un tema que vuelve a ser el corazón de que esto funcione bien. Bien, acá tengo más preguntas. Tengo una pregunta, dice, en tu experiencia, ¿tuviste predicciones incorrectas? Esa me suena a la pregunta de la entrevista de empleo donde le dicen a uno, cuéntame cuál es tu principal debilidad. Entonces uno saca por ahí un discurso bien interesante. Entonces, diría que cuando uno hace esta clase de pronósticos, hay un tema al que uno no está acostumbrado y es moverse en el mundo probabilístico, ¿sí? Cuando tú te mueves en el mundo determinístico, estamos acostumbrados a que X igual a 5 es correcto y se acabó el universo. O sea, es todo lo que hay que saber. Y nuestra manera de entender el mundo es la respuesta correcta y la respuesta incorrecta, ¿cierto? Y como que es el paradigma con el cual existimos, digamos que muchos años de la ingeniería. Cuando hablamos de futuro, ¿sí? Cuando hablamos de que lo que estamos haciendo es haciendo pronósticos de números de futuro, eh, hay que partir del hecho de que si se pudiese hacer un pronóstico con total certidumbre respecto de algo que ocurra en el futuro, pues no sería el futuro, porque una característica estructural del futuro es que no ha ocurrido y cualquier aleteo de mariposa en cualquier parte puede cambiar completamente cualquier condición. Entonces aquí hablamos de otro elemento, hablamos de contenido de verdad. Entonces, el pronóstico que yo estoy generando, ¿qué contenido de verdad tiene? Y uno sí puede calcular en función de la calidad de la información y en función de la estabilidad de la condición modelada, qué tanto contenido de verdad tiene
tiene uno de los cálculos que uno hace dentro de los modelos. Y de hecho forma parte estructural de la creación dentro de un activo digital el poder confirmar que cuando estás, por ejemplo, modelando un activo operacional, tu activo digital está en capacidad de replicar el presente de la planta y tú asumes de manera completamente, eh, digamos, tratas de decir que como el activo predice o replica el presente, es apto para representar el futuro, pero eso no es algo demostrable inmediatamente. Es un supuesto que tú haces respecto de la capacidad de tu activo porque fue capaz de replicar la historia operacional del activo. Entonces, hay muchos pronósticos donde tú sabes que tu contenido de verdad es muy bajo o porque la situación es muy dinámica o porque la calidad de información que tienes o el acceso a la información que tuviste es muy bajo y tú sabes que es un pronóstico, como dicen los gringos, un ballpark estimate, o sea, no es una cosa que sea para tomar una decisión final y sabes que requieres, digamos, pulir tus modelos, ¿no? Hay otros donde sí hay una gran cantidad de información, la pregunta es muy cerrada y son dos opciones y no hay más, y pues en ese caso es mucho más fácil generar altos niveles de contenido, ¿verdad?, en el pronóstico. Entonces, en últimas, depende de la condición del pronóstico. Y lo que me gustaría dejar en la mente de la persona que preguntó es, entender el mundo en términos de contenido de verdad a veces es mucho más útil que entenderlo en términos de blancos y negros y correctos e incorrectos, porque si hablamos de futuros, vamos siempre a tener la posibilidad de errar en cualquier pronóstico que hagamos. Lo importante es saber qué tan cerca o qué tan lejos voy a estar. Excelente, entendida. Acá tengo más preguntas de Nahuel. Dice, ¿cómo se relacionan las variables económicas, precios del producto, al modelo digital? ¿Hay modelos de mercados? Esa es una de las, yo pienso que de las áreas de exploración más interesantes que yo veo ahora es justamente esa, porque si quieren voy aquí a saltar rápidamente a esta parte porque me parece que el monachito me ayuda. Cuando somos estimados de lo que yo puedo recibir por la operación de este activo, básicamente hay temas grandes que yo miro, ¿no? O sea, yo miro lo que sea que tú produzcas, cuánto produces, cuánto está dispuesto el mercado a comprarte, por qué precio lo puedes vender y entonces aquí tienes alguna clase de pronóstico de ingreso. Tienes también unos costos en función de tus eficiencias operacionales. Entonces, hasta aquí si lo ven es muy balance de empresa, o sea, no hay alguna cosa realmente compleja. La cosa se pone un poco más compleja cuando digo, bueno, ¿qué certidumbre tengo de que el precio de mercado va a ser este? ¿O qué certidumbre tengo respecto de que las tarifas del mercado de las cosas que compro van a ser estas? ¿O qué certidumbre tengo respecto del nivel de control de eventos que yo tengo? Porque puedo tener pérdidas o puedo tener eventos reales de pérdidas. ¿Cuáles son las penalidades asociadas? ¿Qué tan cerca estoy de que se den para poder cuantificar este riesgo? Este es el risk expenditure que tendría asociado a mi proceso, que de hecho no es una figura muy conocida. Entonces, diría que hay distintos grados de madurez. Si hablamos de un activo donde se lleva una muy buena información de confiabilidad, mantenimiento de operación, esta es una parte, digamos, muy bien manejada. Si hablamos de que todo lo que se paga con cheques, generalmente hay muy buena calidad de información hasta aquí. Pero si hablamos de dinámicas de mercado, las dinámicas de mercado son absolutamente otra historia, ¿no? Porque dependen de muchos factores. Y pues todos ya vimos el COVID, ¿no? Y vimos cómo el COVID desvirtuó cosas que creíamos que estaban escritas en mármol. Entonces las dinámicas de mercado varían, digamos, varían de manera supremamente intensas. Y nos devuelve la pregunta anterior, ¿no? O sea, ¿qué tanto contenido de verdad? Si la variable, si la situación es de alta variabilidad y el futuro no se va a parecer al pasado, pues nuestros pronósticos tendrán muy poco contenido de verdad. Y tendremos que, digamos, si es lo mejor que podemos hacer, tendremos que convivir con ello porque es la naturaleza del pronóstico. Entonces depende de qué variable específica estamos trabajando, pues tenemos mayor o menor nivel de control sobre ese tipo de información y tenemos mayor o menor capacidad de representarlo precisa o menos precisamente. Y no todas están 100% en control de la persona que hace el modelamiento. Ahora, en el lado positivo, lo bonito de la toma de decisiones cuando tienes alternativas es que muchas veces no te interesa el pronóstico real y exacto y preciso del valor. Con que tú sepas que tomaste de todas la mejor opción, a veces es suficiente, ¿sí? Entonces, en términos de que la dinámica te permita escoger dentro de tu conjunto de alternativas cuál era la que tenías que tomar porque generaba un valor superior a las otras, independiente de que le pegues al número exacto del valor, generalmente sí logras establecer cuál conviene más que otra. Seguimos con las preguntas. Néstor pregunta,
¿En qué me puedo basar para determinar la vida útil de un activo? ¿Pérdida de la performance? ¿Aumento significativo en el costo del mantenimiento? Esta es una pregunta interesante porque depende de qué tanto extiendas tu ciclo de evaluación, pues la respuesta es distinta, ¿no? Yo puedo tener un equipo que per se, digamos que exhibe gran cantidad de daño, donde es evidente que no es viable más su operación por el nivel de daño acumulado que tiene, porque no logra cumplir con su ventana operacional. Entonces, si lo restringo a ese escenario de valoración, pues muy probablemente las mediciones técnicas de eficiencia o de confiabilidad, pues le pueden dar o no, le pueden dar o no indicios de si la degradación que el equipo exhibe, pues no tiene sentido continuar con él. Hay modelos que le permiten a uno medir crecimiento o decrecimiento de confiabilidad, y si yo sé que voy en una franca curva de crecimiento y pérdida de confiabilidad, pues digamos que es un indicio muy claro de que la cosa como que no es por ahí. Pero si a eso lo sazonamos con que de pronto esa es la línea de producto menos valiosa que muy probablemente la empresa va a descartar en los próximos 6 meses o un año, ¿qué tanto sentido tiene realmente mejorar la confiabilidad de un equipo que parece ser obsoleto cuando el mismo producto ya no es un producto que el mercado demanda? Entonces, eso que era obvio, entre comillas, como una decisión de reemplazo de equipo en la óptica de equipo, desde la óptica de negocio puede también ser obvio que la decisión es completamente la contraria. Hay que conservar el equipo porque igual ese producto ya no va más. Entonces, las respuestas yo pienso que son las respuestas que yo siempre recomendaría son: vete por la óptica de negocio primero, porque en últimas es por la cual existe el activo. O sea, el activo no existe para que yo tenga un sitio donde poner la turbina o el compresor. El activo existe porque pues tiene que generar valor. Si de entrada la opción de valor le da viabilidad al proceso, le da viabilidad a la línea de producción o le da viabilidad al negocio, entonces ya vienen otros aspectos. Uno es la condición, otro es la costo efectividad en la operación. O sea, puede que sean tecnologías, pues como pasa obviamente con lo que ya sabemos todos del tema de electrónica y software, donde básicamente vamos al ritmo que muchas veces nos imponen los versionamientos y el soporte dado por proveedores, donde puede que el equipo esté perfectamente, pero pues ya sabes que vas a perder soporte y la situación es: quiero quedarme sin soporte, de pronto no quiero porque es un elemento crítico para mi planta, entonces voy a trotar al ritmo de las versiones simplemente porque entré dentro de esa dinámica con el proveedor que resuelve cierto tema dentro de mi planta. Entonces yo pienso que no hay un solo criterio, ¿no? O sea, en función de cada condición particular y de cada función de producción específica, los equipos que la soportan y su contexto de negocio, algunas variables primarán sobre otras y, digamos, no pensaría yo que haya una sola que sea siempre la que manda, excepto pues la del valor, ¿no? O sea, siempre hablando en términos de valor, muy probablemente uno encuentra la óptica correcta. ¿Qué tan directa es la conexión entre valor y el activo específico? Puede ser complejo algunas veces establecer esa relación. Si tienen la información para hacerlo, pues siempre primaría el concepto de valor por encima de cualquier otro. Y entendiendo valor como valor completo, no solo valor económico, sino valor en términos de seguridad, imagen y todos los demás elementos que conforman el valor de una empresa. Bueno, acá tengo más preguntas. ¿Cuáles son las dificultades de modelar relaciones complejas y no lineales de los métodos usados en la representación de los activos digitales? ¿Existen mecanismos de validación del activo digital con el físico? Bueno, aquí nuevamente entramos al área de toma de decisiones. Un, un activo digital es una representación del activo real en un contexto de toma de decisiones, para ponerlo un poco más preciso, ¿no? Entonces, siempre va a ser posible representar el activo con un mayor grado de precisión, y es una pregunta de costo-efectividad. Yo quiero, o sea, mi meta es representar digitalmente el activo real para que sea lo más similar posible, solo por el hecho de que sea más similar, o lo que yo quiero es un activo que sea fuerte, soportando las decisiones que yo sé que son importantes de tomar en el contexto del valor de negocio. Entonces,
El camino que recomendamos nosotros siempre es el segundo, ¿no? Es antes de hacer la primera línea de tu activo digital, la pregunta de fondo es sobre qué está decidiendo el negocio, o sea, cuáles son los temas importantes dentro del negocio. Porque podemos arrancar al revés, ¿no? O sea, yo puedo decir, quiero hacer un modelo que pronostique el valor de negocio de una turbina y quiero meterle la eficiencia y la degradación de la eficiencia y el ensuciamiento de los intercambiadores y el espesor del tubo y la degradación por erosión. Y nos podemos enamorar de eso y resulta que la decisión que está tomando es sobre la bomba que inyecta el agua al sistema. Entonces, todo ese esfuerzo en términos de horas de ingeniería invertidas en lograr una representación de algo sobre lo cual no se está tomando una decisión, pues no es valor, digamos, no es valor para el negocio. Es valor para el negocio cuando logramos una representación de aquello sobre lo que se está decidiendo con un nivel de precisión que permita discernir de las alternativas disponibles cuál es mejor que cuál. Digamos, ese es el hilo de pensamiento donde nosotros preferimos que las personas piensen. Entonces, en ese contexto, en el contexto de que lo que estamos haciendo es soportando procesos de toma de decisiones, eh, la calidad de la información, afortunadamente, cuando hacemos uso de ejercicios como Monte Carlo y cosas de esas, logramos entender qué tan sensible es un parámetro respecto a la salida final y logramos entender sobre qué datos es importante hacer investigaciones adicionales y sobre qué datos un supuesto genérico es más que suficiente para cerrar el modelo. Entonces, forma más un poco parte de la estrategia de cómo jugar tus horas de ingeniero detrás de la construcción de un sistema de soporte de preguntas de negocio. Es un poco más el juego. El juego no es el enamoramiento de la precisión tecnológica de la cosa digital con la cosa real, porque muy probablemente podemos invertir recursos donde no hay que tomar decisiones. Entonces es un tema más como es más un juego de estrategia que un juego de que estemos replicando a mano pues un Picasso con un lápiz. O sea, no se trata de eso. Bien. Otra pregunta, cuando la gente arma una estructura de operación y mantenimiento para llevar la gestión en el día a día, en la planificación de la producción y el mantenimiento, eh, generalmente no hay un criterio unificado pensando en que luego va a aplicar estas herramientas. ¿Qué le dirías a la gente que tiene una planta nueva o que está en una instancia de cambiar, por ejemplo, su software de operación y mantenimiento? ¿Qué recomendación le darías para después poder bloquear la planta de una manera más sencilla y que puedan simular en el futuro? ¿Cuál sería la etapa previa que le recomendarías en esta etapa de diseño de estructura de la información? Esa pregunta quizás me lleva a un tema que no toqué, y es que así como un proyecto tiene un ciclo de vida, los activos digitales en su escenario ideal tienen un ciclo de vida que acompaña la maduración del activo físico. Entonces me explico. Si yo voy a definir, por ejemplo, una petroquímica, entonces digo, ¿qué tipos de calidades de crudo tengo? Y qué tipos de, no sé, olefinas o lo que sea, alcoholes, qué es lo que quiero generar yo a partir de esa planta petroquímica. Entonces tengo un conjunto de entradas, un conjunto de salidas que son muy gruesas. O sea, cuando uno se sienta a concebir un proyecto de esos en el primer día o segundo día, básicamente lo que uno tiene es a la persona de comercial, a la persona de proceso, alguien que medio sepa de cómo se mueve el mundo en esos temas, haciendo diagramas de bloques muy gruesos respecto a lo que puede ser el futuro de esa planta, porque así cualquier proyecto arranca en una etapa de máxima incertidumbre y pues así se ve un proyecto de máxima incertidumbre, un poco a rayas en un tablero. Entonces, desde ese punto es factible ir creando activos digitales que van ayudando a cerrar los procesos de toma de decisión. Entonces, ¿qué decisiones típicas tienen ahí? Tengo 2 trenes, tengo 3 trenes, tal producto es un producto interesante o no es un producto interesante. Esas decisiones de alto nivel se pueden ir validando con versiones supremamente básicas del activo digital. Y de hecho así es, digamos, en múltiples, digamos, proyectos que hemos hecho se arranca así. O sea, no llegamos a esta espectacularidad que presentamos acá donde tenemos el RBD con 54 huevos debajo. No, así no arranca un modelo. Arranca con figuras genéricas, o sea, un activo digital arranca con figuras genéricas que representan lo que se sabe que también es genérico del proceso de producción. Entonces, el escenario ideal de construcción de un activo digital es
a medida que vas madurando la ingeniería, vas dándole más cuerpo y más forma a su representación digital para justamente servirte de ese estado preliminar del activo digital para tomar decisiones sobre el activo físico. La vocación de que exista un activo digital es que soporte los procesos de toma de decisión del activo físico, pero no está restringido a que eso tenga que ocurrir en la fase operacional y en la fase de mantenimiento. Es válido y de hecho es una excelente herramienta de toma de decisión para la maduración del proyecto desde que yo lo concibo. Entonces, de pronto esa parte no quedó, no la dije, no, y lo siento mucho, pero sí, o sea, el activo digital crece en precisión y crece en resolución con el proceso de ingeniería. Ahora, entonces supongamos que el activo ya está, supongamos que el activo ya está creado o ya el proyecto finalizó y hasta ahora se nos ocurre hacer un activo digital. Entonces, en esa situación, que digamos que es un poco el caso B, donde el activo digital no maduró con el activo, sino donde quiero instalarle esa capacidad al activo que ya existe, entonces hay temas estructurales, pues como los que mencionábamos antes, ¿no? O sea, discernir la dimensión de negocio, discernir la estructura, discernir el comportamiento. Si el estado es un activo nuevo, pues muy probablemente la condición de estado pues será una condición muy favorable, que era como la cuarta variable que mencionábamos, ¿sí? Y a partir de ahí comenzar a extractar el conjunto de reglas que representan el negocio y la interacción activo-negocio. Sería lo primero que yo haría porque pues es la conexión que nos lleva hacia el valor. Una vez que eso está claro, entonces volvemos al planteamiento. ¿Qué ideas tengo que tomar sobre, o sea, cuáles son las decisiones que tengo que tomar sobre este activo? No sé, el manning, por ejemplo, o sea, cuánta gente va a estar manteniendo esta planta, turnos, disponibilidad de gente de noche, sí o no. Ese tipo de preguntas las convierto en escenarios dentro de este activo digital y, digamos, que genero configuraciones, corro simulaciones y recibo respuestas. Entonces voy a decir, si quiero definir el manning, lo mejor que podría hacer inicialmente es no pongo una sola persona, configuro patrones de falla en función de lo que la experiencia del negocio me dice y pongo contadores, sistema de compresión, sistema de calderas, cuento cuáles tipos de demandas existieron en función de los patrones de confiabilidad que yo sepa, pongo reparación instantánea si quiero, no me interesa porque no estoy calculando pérdidas, sino estoy calculando demandas de mantenimiento y puedo decir, mira, si hago conteos de especialidad mecánica, en el año tengo 1.500 demandas, de instrumentación tengo 250, de eléctrico tengo 320, y eso ya, esos conteos ya nos pueden dar una idea del manning, de cuánta gente tiene que ir a operar en esa instalación. Entonces después juega, segundo escenario. Bueno, voy a poner un turno de 8 horas. ¿Qué pasa? Después de las 5, cualquier reparación va a esperar hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Entonces, juego con ese escenario, pongo a la gente, corro el activo digital y miro, por el tema de estar esperando, al año pierdo tantas toneladas de producción. Voy a poner un turno, 2 turnos. ¿Qué pasa? Entonces pones el turno, miras el pronóstico de producción, de pronto sube un poco, miras cuánto te vale ese turno por todo el año, sumas y restas, dice, bueno, tiene sentido, no tiene sentido, y así vas jugando con escenarios en función de lo que sean las decisiones que tienes que tomar sobre ese nuevo activo. Y así es un poco, a mí la verdad me parece muy divertido porque no puedes jugar muy ágilmente con muchas variables de cómo se movería la planta. Y de hecho estableces un módulo de gestión para la planta en función de proyecciones que es mucho mejor que establecerlo en base a opiniones. Tienes pronósticos que te permiten establecer que es buena idea y que no lo es tanto. Bien, bueno, ya que vamos cerrando, yo tengo una última pregunta. Y con este advenimiento de la tecnología 4.0, el Internet de las cosas, aparece inteligencia artificial también, lo que yo personalmente no escucho, al hombre. O sea, aparece el hombre como el principal beneficiario en todo este proceso del 4.0 y me gustaría escuchar tu opinión, cuál es la relación del 4.0 y nosotros, la gente que estamos atrás de los procesos para generar un bien, un capital, un beneficio. Y ahí me estás llevando a una reflexión filosófica que yo he tenido muchas veces conmigo mismo y es esta. Yo quisiera llegar a una playa, ser el tipo más alto y más buen mozo y que todas las chicas guapas me miren. Yo lo quisiera, ¿cierto? Si yo pudiera pichar un botoncito en alguna parte y lograrlo, pues entonces yo sería muy feliz y sería una historia de Walt Disney y finalizaría feliz y todos estaríamos contentos porque el sueño de la persona se dio con cero esfuerzo. ¿Qué
¿qué es lo que yo veo con este tema del 4.0, Internet de las cosas, la inteligencia artificial? Me parece que lo que subyace a eso, que si bien tiene mucho valor cuando se implementa bien, es un paradigma que es supremamente peligroso y es mínimo esfuerzo para máxima capacidad. Yo no estoy muy seguro de que esas promesas de valor, de que yo simplemente conecto todo a Internet y entonces ya todo va a funcionar perfecto, y no importa que yo no entienda la complejidad. Aló. Sí, se escucha. Sí, creo Oh, que, no sé si, aló, no sé si me estás sí, escuchando. Sí, lo que te decía es que no sé, yo no sé si ese paradigma sería un paradigma válido, ¿no? O sea, no digo que no digo que me parezca inválido, lo que considero también es que no es válido automáticamente, ¿no? O sea, no pienso que porque yo llegue y despliegue un sistema de inteligencia artificial y conecte todas mis cosas a Internet, ya está el tema dado, ¿no? O sea, si a mí me dicen que lo que eso hace es que me habilita a entender mejor mi proceso industrial y me habilita más a entender la complejidad subyacente de mi proceso y porque entiendo más, es que estoy en mejor capacidad de gerenciar mi activo, estoy completamente de acuerdo. Cuando la propuesta es simplemente entra en la moda, compras de tu aplicación de inteligencia artificial eh, y conecta todo con Internet de las cosas y ya estás, que es donde me parece que tratan de simplificar el mensaje, me parece que ahí puede ser supremamente peligroso. ¿Por qué? Porque es mejor saber que no sabes que creer que sabes, ¿sí? Y es mejor saber que no estás en control que crees que estás en control, porque esa creencia te lleva a de pronto aventurarte más allá de lo que se debería. Entonces me parece que ahí yo tengo sentimientos encontrados respecto de eso. Me parece que la ecuación básica siempre es la misma. Si entiendes tu proceso en profundidad, vas a ser un gran gerente activo y Internet o en Internet vas a lograr un gran desempeño y una gran seguridad. Si te permites no conocer tu proceso y si te permites, digamos, jugar a que alguna tecnología mágicamente te va a resolver el problema, me parece que es un camino supremamente aventurado. bien, a ver. Bueno, damos por finalizada la conferencia. Agradecemos a Jorge por transmitirnos estos conceptos, conocimientos. Así que quedamos en contacto. Muchas gracias a los que participaron. Muchas gracias por las preguntas. Nos estamos viendo dentro de 15 días que seguimos con el tema de datos. Así que bueno, Jorge, te agradezco en nombre de la universidad y quedamos en contacto. En unos segundos te llamo por teléfono y conversamos. Gracias Gracias, a todos. gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.